Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Buenos días. Son las 6 de la mañana de este jueves 31 de octubre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite todos los días por Radio Red de RCN y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Conformado. El comité promotor de firmas para recolección de firmas para la campaña a la presidencia de Óscar Iván Zuluaga. Tuvimos el honor, junto con dos grandes colombianos, provenientes ambos del Valle del Cauca, Susana Correa, y con Carlos Holmes Trujillo, quien fuera leal competidor de Óscar Iván Zuluaga en la pasada convención para definir el candidato uribista, de participar en la Registraduría Nacional del Estado Civil de una austera ceremonia en la que quedó listo ya el comité promotor de firmas. Afirmar, colombianos. Hay una esperanza. El país tiene que cambiar, y tiene que cambiar radicalmente. Óscar Iván Zuluaga es el hombre de las grandes realizaciones. La esperanza es lo mejor que alumbra el cielo de Colombia en este momento. El déficit fiscal más bajo de los Estados Unidos en 5 años. La Reserva Federal anuncia que mantendrá estímulo porque el crecimiento de la economía es todavía moderado. Cree la nueva directora del Federal Reserve que necesita que la economía siga caminando con muletas, es decir, con gigantescas emisiones de dinero mes por mes y con tasas de interés igual a cero para restablecer el ritmo de la economía. Aliar S.A. ha dicho que no puede devolver lo que no es suyo. No es propietaria de las famosas tierras en la altillanura que le imputan como si se las hubiera robado. Esas tierras eran además unos cereales, eran unos peladeros, allá no había nada. Las adquirieron de una fiduciaria muy reputada, unas personas que se la entregaron en arrendamiento a Aliar. ¿Para que hiciera qué? Para que convirtiera un desierto en un campo productivo. Pero ahí vienen los rábulas a ver si logramos el milagro de volver a convertir ese campo productivo, que es modelo de eficiencia agropecuaria en Colombia, otra vez en un desierto. Nos merecemos nuestra suerte. Panamá se niega a intercambiar información tributaria con Colombia. Recurso contra sentencia de la Corte Constitucional sobre fuero militar. Va a interponer, es un recurso de anulidad, va a interponer o interpuso ya el doctor Santos. Desde luego para decir que él hace todo lo que puede por los militares, es que los ama tanto como que, por ejemplo, el 29 de octubre hace 5 años condenó a 27 sin ninguna razón para lavarse él las manos. Los condenó por supuestos autores de falsos positivos. Y no hay una sola investigación contra ninguno de ellos. Eso es amor por las fuerzas militares, no cabe ninguna duda. Dicen que la inteligencia de los Estados Unidos también espió a Google y a Yahoo. Inteligencia lo niega, pero ¿se le puede creer a los Estados Unidos si ha caído en evidencia en toda clase de chuzadas? Ahora dicen que también intervino al Vaticano. Era lo que faltaba. Gesto de Jerusalén con 26 liberados no sirve. La furia palestina continúa por la construcción de 3.500 viviendas en territorio ocupado.
los palestinos no solamente exigen que les devuelvan los prisioneros, sino que no les construyan en territorio ocupado. En Somalia hay una situación terrible. La ONU envía 4.000 hombres para pelear contra la guerrilla islámica de Al-Shabaab. Bashar al-Assad dice que es su pueblo y no las potencias internacionales el que decidirá sobre el destino de Siria. ¿Qué pasó en Argentina? Acaban de transcurrir unas elecciones en ese país que no han tenido suficiente repercusión en Colombia. Nicolás Márquez, un joven analista político y gran escritor, estará con nosotros para explicarnos qué pasó y cuáles son los alcances de esa espectacular derrota. El socialismo del siglo XXI hace agua en todas partes. Aquí tenemos una noticia escalofriante. Parece que el comandante del famoso Costa Concordia, ese gigantesco buque que encalló en las costas italianas, le había entregado el manejo del buque a su amante, que era la que estaba al mando en el momento en que el buque tuviera el colapso, o que por lo menos el capitán Francesco Schettino estaba suficientemente distraído como para no darse cuenta de la proximidad a los acantilados. Desde Venezuela. Escuchen esta noticia, queridos amigos, para que sepan cómo es el nuevo mejor amigo del presidente Santos. Este es un hecho insólito. Van a asesinar a Enrique Capriles, a María Corina Machado y a Leopoldo López. Amaneció empapelada Caracas con afiches en los que se dice que ellos son los culpables de todo lo que está pasando en Venezuela. Dice textualmente el afiche, están las fotografías. Son los enemigos del pueblo, claro. Te quitan la luz, te quitan la comida, te quitan la paz. Es una clara incitación al asesinato de estos líderes venezolanos. Así es Maduro, así es nuestro nuevo mejor amigo, así es el garante moral de las conversaciones de la paz. Con esa garantía moral, con ese aval extendido por semejante prócer, podemos quedar tranquilos. Los acuerdos de paz van a marchar con mucho éxito. El desempleo en Europa rompe todos los récords, es del 12.2%. Récord histórico con una inflación del 0.7. Yo no sé por qué se enredan tanto en Europa con esas cifras sobre desempleo. ¿Por qué no le piden al gobierno colombiano que les mande al director del DANE? Les arregla el problema del desempleo en un momentico. En Colombia, ahora el ministro de Justicia, el doctor Gómez Méndez, el amigo conocido y reiterado de las FARC, propone acabar el Consejo Superior de la Judicatura. Eso lo propusimos hace 10 años, en un proyecto de reforma constitucional que desgraciadamente nos hundieron desde Palacio, y con la intervención muy decisiva del doctor Montealegre, actual fiscal general de la Nación, que era entonces el presidente de la Corte Constitucional, porque en esa reforma no solamente proponíamos que se acabara el Consejo Superior de la Judicatura, sino que la Corte Constitucional se dedicara a lo que debe ser, a ser tribunal constitucional y no a dar golpes de Estado sucesivos a través de sus famosas sentencias moduladas, que no solamente les permiten decir que está bien o está mal, que eso es accesorio para ellos, sino decir cómo deben ser las cosas. Las leyes de verdad no salen del Congreso, salen de la Corte Constitucional. La politiquería de Iragorri. Tenemos un artículo dramático del Nuevo Liberal, del cual es autor Fernando José Sánchez Pardo, para contar cómo el Cauca arde en manos de las personas a quienes Iragorri estimula para que sigan atacando y para que sigan lanzando al mar a todos los caucanos que no son indígenas. Los demás caucanos son, además, la inmensa mayoría del pueblo caucano. La flota de aseo en Bogotá no funciona por descuido, mal uso y falta de mantenimiento. La acaban de comprar,
pero el alcalde Petro cree que esto es una persecución internacional contra su nombre sacrosanto. Es que no sabe administrar, es que no tiene ni idea, es que constituyó a las carreras una firma para la recolección de basuras que ni siquiera tiene equipo de mantenimiento para los carros que acaban de comprar. Pero no se preocupen, queridos bogotanos, para eso pagan ustedes impuestos, ¿no? Para eso pagan impuesto predial y el impuesto, el ICA y todos los impuestos distritales para que se puedan dañar en 5 meses de funcionamiento los costosos equipos que se han traído desde Corea. Muy grave la situación en Medellín con el edificio Space. Hay 4 edificios de la misma constructora en problemas, dice el alcalde, y que puede haber lo que se llama una falla sistémica, es decir, que todos los sistemas constructivos tengan un defecto que habría que reparar. Hay indignación y consternación, porque HH, el famoso paramilitar, solo se ha condenado a 7 años de prisión cuando tiene comprobados 177 asesinatos. Por lo que sí no hay escándalo ninguno, lo que sí parece de maravilla es que, para poner un ejemplo, el señor Márquez, que tiene más de 500 asesinatos comprobados, ese señor Márquez no pague un día de cárcel y venga directamente al Congreso de la República. Eso sí es una maravilla. Los más poderosos del mundo. Putin, el primero, es decir, los Estados Unidos perdieron el liderazgo mundial con un presidente débil, indeciso como Barack Obama, que es apenas el segundo hombre más influyente del mundo. El tercero es el primer ministro chino, y el cuarto, sin divisiones blindadas, sin ejércitos, es el Papa Francisco. Esos son los hombres más poderosos del mundo. Y en Hoy en la Historia recordaremos ese día trágico en el que fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado. Fue un 2 de noviembre. No estaremos al aire cuando lleguemos a esa fecha y tendremos que recordar lo que pasó y cómo eso quebró la historia de Colombia y cómo se mantiene en la más perfecta impunidad el crimen de Álvaro Gómez. No pregunten mucho, porque nos parece que esas averiguaciones terminarían directa o indirectamente por allá en una fundación que se llama Buen Gobierno y en un personaje que están importando, uno no sabe de dónde, desde México o desde dónde. La mano siniestra que asesinó a Álvaro Gómez Hurtado, ¿dónde está? Pasan los años y nadie recuerda, nadie sabe qué fue lo que pasó. La justicia colombiana es un hazmerreír, es una vergüenza. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Con esta canción tan hermosa, hablemos de algo que no es tan agradable, y es la moral del Ejército de Colombia, que, bueno, muchos pensamos que está baja, le sobran motivos, por supuesto, sobre todo tras la decisión de la Corte de tumbar la reforma al fuero militar. Y ayer el presidente Juan Manuel Santos anunció que pedirá la nulidad. Sí. Bueno, parece que nos quedamos. A los soldados y policías. Tuvimos, su micrófono dejó de funcionar unos segundos, Montserrat. Entonces, reconstruyamos la noticia. Usted estaba diciendo que tienen baja la moral las fuerzas militares, sobre todo a raíz de la decisión de la Corte Constitucional que quitó el fuero militar, porque cualquiera que fuera el contenido es una señal clarísima de que la Corte Constitucional quiere que a los militares los siga investigando la Fiscalía y que los sigan condenando implacablemente los jueces con testigos falsos y con todo lo que conocemos. Continuemos, Serrat. No. Bueno, el micrófono sí, de Montserrat. Efectivamente Fernández. Es como usted dice. Montserrat, nos está fallando. Montserrat, nos está fallando su micrófono. Vamos a comprobarlo para estar seguros de que funciona bien. Discúlpenos y seguimos adelante. William Calderón. Y a sus vehículos. Hoy es jueves, octubre 31 del año 13, día de las brujas.
El presidente Juan Manuel Santos se mostró muy preocupado con los escándalos en la rama judicial, a lo que se sumó el escándalo reciente protagonizado por el magistrado Henry Villarraga, convirtiendo este tema en bandera política para su reelección. Santos afirmó que en su próxima reunión con los presidentes de las Cortes propondrá nuevamente la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura. Recordemos que hace 10 años, el director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, en su condición de ministro del ramo, propuso el cierre de esa agencia de empleo dedicada a la construcción. ¿Cuánto se habría ahorrado el país de haber puesto en marcha la iniciativa del ministro Londoño? Esa es la pregunta que nos hacemos, William. Hace 10 años teníamos listo el proyecto de reforma constitucional, que además estaba perfectamente convenido con la Corte Suprema de Justicia de aquel tiempo. Toda la Corte Suprema de Justicia se fue para Paipa a unos retiros espirituales de 3 días para darle el último vistazo y la última aprobación a ese proyecto, que en su texto, tal como lo aprobó la Corte Suprema de Justicia y tal como habían manifestado muchos consejeros de Estado que les parecía lo más conveniente para el país, lo íbamos a presentar hasta que se interpuso el señor Montealegre. Ave María, por Dios. El pájaro negro de todas las grandes cosas que pasan en Colombia. 10 años. A los 10 años descubren que teníamos razón y que el Consejo Superior de la Judicatura es un estorbo y una fuente de corrupción que ha demeritado la justicia colombiana, porque no se le olvide, William, que es ese consejo el que aprueba las listas para magistrados de las altas cortes. Es una agencia de empleo. Todo el poder judicial sale de ahí, claro. Sale de las manos de unos magistrados corruptos que se dedican al carrusel de pensiones y que se dedican a las cosas más extravagantes, que no tienen ninguna autoridad moral para ejercer el cargo que les dieron, que no tiene sentido. Dentro de nuestra estructura judicial eso no tiene ningún sentido. Jessica López. Hola, muy buenos días, un cordial saludo para todos. 6:21 en la mañana. Les cuento en materia internacional que ayer salió la tan esperada lista de los hombres más poderosos del mundo publicada por la revista Forbes. La novedad de este listado, para que ustedes tengan presente, que confirma lo que nosotros hemos afirmado aquí en los últimos meses, es que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, es el hombre más poderoso del planeta en este momento. El hombre que logró desbancar, por decirlo de alguna manera, a Barack Obama, quien ahora ocupa el segundo puesto en este ranking. Xi Jinping, el presidente de China, logra el tercer lugar. El Papa Francisco, como usted lo decía al comienzo del programa, quien, como dato curioso, les cuento, es hoy uno de los hombres más buscados en la página de videos YouTube por cuenta del buen trato que le dio al niño colombiano que el pasado sábado literalmente se robó el show en la segunda jornada de la familia celebrada en la plaza de San Pedro. Ocupa el cuarto lugar entre los hombres más poderosos del planeta. En el quinto lugar se ubica la canciller de Alemania, Angela Merkel. Bill Gates, el multimillonario cofundador de Microsoft, se encuentra en el sexto lugar. El rey de Arabia Saudita está en el octavo lugar. Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, ocupa la novena posición, y Michael Duke, el presidente de Walmart, ocupa el 10º lugar. Hay que decir también, para finalizar esta noticia, que son 4 los latinoamericanos que se encuentran en la lista de las 72 personas más ricas y poderosas del planeta. Tenemos a Carlos Slim, el presidente de American Mobile, en el puesto número 12. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, se encuentra en la posición 20. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ocupa la posición número 37. Y finalmente hay que destacar al señor Joaquín El Chapo Guzmán, el jefe del cartel de Sinaloa, un narcotraficante, como lo hemos dicho aquí, muy mencionado en México, uno de los más buscados. Se encuentra en el puesto 67 de la lista de la revista Forbes. Si es por ricos, les quedó faltando la cúpula de las FARC, ¿no? Sí. Hubieran podido poner a Márquez, claro, porque está el Chapo Guzmán. A mí me parece que es una descortesía con los amigos del presidente Santos y de Humberto de la Calle Lombana, una descortesía con ellos,
excluirlos de esa lista. Pero yo quiero destacar lo del Papa Francisco y quiero destacar la escena del Papa Francisco con este niño. Divino. No sé por qué no se recuerda aquel pasaje del Evangelio tan hermoso, del Nuevo Evangelio, desde luego, del Nuevo Testamento, donde los apóstoles le dicen a unos niños que no molesten al Señor, que lo están distrayendo con sus impertinencias, con sus gritos, se quieren acercar a Él, quieren estar al lado del Señor. Y el Señor los reprende y les dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Y ay del que no fuere como un niño de estos, porque no entrará al reino de los cielos. Y el que escandalizare a uno de estos pequeñuelos, más le valiera que se amarrara a una piedra de molino y se tirara al mar. El Señor y los niños, Francisco y los niños, en una cosa que ni es medida, ni es su naturaleza, es su manera de ser, es el amor por los niños. Si no amamos a los niños, no somos de verdad cristianos, no somos seguidores del Señor. Hay que amar a los niños porque ellos son lo que son, la inocencia, la luz, la claridad del mundo. El Papa Francisco, el cuarto hombre más poderoso de la tierra, según una encuesta que no tiene, por supuesto, nada que ver ni con el dinero del Papa Francisco que monta en un Renault 4, ni con las divisiones blindadas que están a su servicio. Tiene unos guardias suizos que sirven de adorno, pero tiene un poder moral gigantesco. Ese poder moral gigantesco lo hace el cuarto hombre más poderoso del mundo, en opinión de unos que probablemente sean descreídos. Yo no sé quiénes serán. Pues si ponen al señor de Walmart en 10º lugar o en 12º lugar y al señor Slim, no debe ser pues una cofradía de hermanos cristianos o cosa por el estilo. No, es simplemente que la gente tiene que admitir que el poder moral tiene un peso en el mundo, y por eso está el Papa Francisco. Y lo que hemos dicho tantas veces, los Estados Unidos perdieron protagonismo en el mundo, no son la primera potencia universal, porque en manos de un hombre tibio, indeciso, que no sabe para dónde va en materia de política internacional, perdió su prestigio con lo que eso significa, para el mundo. Es decir, que Rusia vuelva a ser la primera potencia sobre la base de tener un hombre fuerte y un hombre poderoso y que ejerce poder enfrentado a un hombre débil e incierto como Obama. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Hoy amanecemos concentrados en la deuda pública del país, porque la ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, junto con Bancolombia, publicó un contundente informe sobre la deuda pública de Colombia, en el que se afirma que al juntar la deuda pública cierta con la contingente, se observa que en Colombia esta cifra, la de la deuda pública, ya bordea el 290% del Producto Interno Bruto, lo que en últimas quiere decir que la deuda pública se está desbordando. ¿De dónde sale tanta deuda? Pues según el estudio de la ANIF, las deudas contingentes de la Seguridad Social ascienden a cerca del 240% del PIB. La deuda en pensiones correspondería a 144% del PIB y la de salud a 97% del Producto Interno Bruto. Entre tanto, las deudas contingentes resultantes de las vigencias presupuestales futuras, las que están relacionadas con la infraestructura, ya alcanzan una cifra cercana al 9%. Aquí hay que preguntarse qué va a pasar entonces con la deuda frente a las nuevas concesiones viales de cuarta generación. Pues, según se desprende del informe de la ANIF, estimaciones oficiales han indicado que ese paquete de concesiones 4G demandaría vigencias futuras por 0,1% del PIB durante los años 2015 y 2016, pero esa cifra se elevaría de manera significativa a 0,4% del PIB en cada año de ahí hasta el 2044.
Esa, doctor Londoño, la situación de la deuda pública. Muy preocupante porque se está desbordando y la cifra para tener a la mano 290% del PIB. Esa es la cifra para recordar porque es la que corresponde a la deuda pública en Colombia y preocupados quedamos, además porque vemos los datos y vemos de nuevo que la deuda en pensiones corresponde a 144% del PIB y la de salud a 97% del PIB. Son las cifras, está el estudio de la ANIF disponible para que todo el mundo lo consulte y lo discutamos. Se abre el debate y lo cierto es que la deuda pública en Colombia parece se está desbordando. No, Sergio, no se está desbordando. Esa cifra es sencillamente calamitosa. Yo lo invito a que haga un estudio del valor de la deuda de las naciones europeas que entraron en crisis irremisible. Me parece que el endeudamiento de Colombia va por ahí con el de Grecia. Me parece. Bueno, voy a revisar esos. Haga ese estudio, haga esa revisión. Es superior al de España. La situación de Colombia es crítica. Este gobierno nos dejó un país en crisis. Eso es la verdad. Y ahora aparece el ministro de Vivienda donde dice que habrá un parón en seco de la construcción de vivienda en Colombia. Pero eso sí va a crecer el empleo, no se preocupe, que apenas pare en seco la vivienda, el empleo se va a multiplicar. El de la industria que está pasando a las ventas, dice usted, por ejemplo. El empleo de la industria sí, no, pasa es al comercio, que ¿no? tenemos unos milagros, por eso decimos que la solución para Europa, que tiene un récord de desempleo, nunca antes visto, del 12% larguito, se resuelve mandándole aquí a la gente del DANE. El DANE les arregla esa cosa y les pone a Europa en el 9% en un abrir y cerrar de ojos. No sé por qué no tienen esa iniciativa. No son imaginativos como este gobierno. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la amenaza que ha dirigido el gobierno bolivariano de Venezuela, en cabeza del presidente Nicolás Maduro, contra la vida de los líderes políticos Enrique Capriles, María Corina Machado y Leopoldo López, en la reconocida campaña que este régimen vive contra la oposición democrática. La amenaza, que ha sido notificada por medio de afiches y carteles en las calles de Caracas, en donde aparecen fotos de los líderes políticos mencionados, expresa: conócelos, trilogía del mal, te quitan la luz, te quitan la comida, te quitan la paz. Basta de violencia. El presidente Nicolás Maduro los señala como traidores a la patria y convoca al pueblo a reconocerlos y combatirlos. En las piezas gráficas se evidencia la incitación al odio, se deshumaniza al adversario, relevando de la responsabilidad a los agresores y legitimando a los vengadores de la afrenta contra la revolución. El panfleto traslada las responsabilidades de la administración pública en servicios como la luz, el alumbrado público, a los líderes opositores, culpándolos de sus fallas. Luego de que el gobierno venezolano enviara a las milicias bolivarianas a los supermercados de Venezuela, el panfleto del gobierno responsabiliza igualmente a la oposición del sistema de provisión de alimentos, reconocida función de la economía privada, la misma que ha sido duramente golpeada tras las políticas comerciales y macroeconómicas de la vecina nación. Igualmente en el panfleto se les culpa de perturbar la paz de la nación. Esta campaña y su contenido, que caracteriza a los regímenes totalitarios, configura una violación a los tratados y convenciones internacionales de protección de los derechos humanos, como ha sido denunciada por dichos líderes políticos opositores. Doctor Londoño, ¿será que vamos a llegar a vivir en este país un socialismo del siglo XXI como el de la vecina nación y ver la vergüenza de nuestros líderes políticos criticando a la oposición y señalándolos de las culpas por las fallas de la administración pública? Le falta al presidente Santos sacar el afiche con Álvaro Uribe y con Oscar Iván Zuluaga, y quién sabe con quién más, donde diga que ellos son los culpables de las voladuras de los oleoductos, de las voladuras de las torres, de la pérdida del Putumayo, de la pérdida del Catatumbo, de la extorsión galopante, del sobreendeudamiento del país. Eso, pues, es una idea que le manda Nicolás Maduro. Esta es una tentativa de asesinato. Yo no sé si lo que se quiere es incitar a la gente a que cobre venganza por su propia mano. Pues si María Corina Machado les está quitando la luz
y están desesperados porque no tienen luz, están enloquecidos, muchos han perdido su trabajo, han perdido su fuente de ingresos porque no tienen luz. Y sin comida. Si además ella es la culpable de las decenas de muertos cuyos cadáveres, decenas de venezolanos que son asesinados y sus cadáveres se agolpan en los anfiteatros que no dan abasto. Y entonces el culpable es Leopoldo López. Y si Enrique Capriles y los otros dos también son los culpables de todo el desastre de los alimentos, les están quitando el pan de la boca. ¿Eso es una incitación al crimen clarísima? ¿O es una disculpa para que los asesine el régimen y para que digan que fueron unas personas que se hicieron justicia por su propia mano? Esta es una tentativa de homicidio del régimen de Nicolás Maduro, el mejor amigo del gobierno de Colombia, que desde luego no protesta. Y no dice aquí hay una violación clarísima de las cartas de la OEA del respeto a los derechos humanos. Como se trata de gente de derecha, entonces que la maten. No hay problema. Nosotros aquí hacemos responsables al gobierno de Venezuela por lo que llegue a sucederle a cualquiera de estos tres ilustres compatriotas. Y quiero recordar que en la convención uribista de Uribe Centro Democrático se aprobó por unanimidad una proposición de respaldo a la noble, a la valerosa oposición venezolana. Las cosas son como son y uno tiene que tomar partido. Si el gobierno de Colombia quiere tomar partido por este estilo, que lo diga. Si eso le parece muy bien, que lo diga, y si no, que lo condene. Que tengan el valor de llevar ante la OEA, ante la Comisión de Derechos Humanos, que ahora se la quieren ocupar con los temas de las basuras de Bogotá, que lleven este tema de un intento de asesinato de la oposición venezolana a manos del gobierno. Y nos vamos para los Estados Unidos. Estamos con Cristina Londoño para una celebración que en los Estados Unidos produce un impacto inmenso. Un país donde el deporte sí cuenta. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Boston Strong o Boston Fuerte es una frase que está hoy en muchos titulares aquí en los Estados Unidos y se hizo famosa tras los atentados en la maratón de esa ciudad el pasado 15 de abril. Pero hoy encabeza los titulares por motivos de alegría. La victoria de anoche de los Boston Red Sox o los Medias Rojas de Boston contra los Cardenales de St. Louis. Fue el partido lo ganaron 6-1 y la Serie Mundial de Béisbol 4-2. Así se coronan campeones los Boston Red Sox de la Serie Mundial. Entre lo que más se destaca, que es la primera vez desde 1918 que los Red Sox ganan en casa en el legendario estadio de Fenway Park en el centro de la ciudad. Y hay algo más, que es la tercera victoria en una serie mundial de béisbol para Boston en medio siglo. Ahí entran a un club exclusivo con los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees de Nueva York y los Oakland Athletics. La emoción en torno al partido era tan grande que, según informes, los fanáticos llegaron a pagar hasta $1,860 por boletas revendidas. ¿Y por qué tanta alegría? Bueno, tenemos que recordar que Boston definitivamente la necesitaba. La ciudad resultó herida por ese terrible atentado terrorista que dejó 3 muertos y decenas de heridos en su histórica y legendaria maratón en abril. Además, el bateador estrella es nada menos que un dominicano-americano, David Ortiz. Él va a ser galardonado con el premio del jugador más valioso. Y aquí en Estados Unidos lo conocen como Big Papi. Y Big Papi, ¿por qué? Bueno, pesa nada menos que 113 kilos, mide 1,95 m y antes del juego de anoche, de 15 bateadas durante la Serie Mundial, había conectado 11. Eso es el equivalente para que los golfistas entiendan la hazaña, es equivalente a que un golfista haga 14 o 15 birdies en 18 hoyos. De ahí que el pitcher en el juego de anoche le regalara
primera base 4 veces durante el juego para que no pudiera batear, pero aún así perdieron los Cardenales de San Luis. Big Papi ha bateado 431 jonrones en su carrera, es el número 45 en esos récords. Tiene además el récord de 54 jonrones en una temporada con los Red Sox, y cada vez que hace una carrera apunta al cielo y le dedica el jonrón a su mamá. ¿Por qué se lo dedica? Porque su mamá falleció en un accidente de tránsito, y eso definitivamente ha conquistado corazones. También ha conquistado corazones que, aunque alguna vez fue vinculado o se mencionó la posibilidad de que hubiera usado esteroides, él lo desmintió y dice que por su tamaño le han hecho más exámenes que a nadie. Y dice que lo pueden seguir examinando todo lo que quieran, porque lo único que van a encontrar es arroz y frijoles. Él se hizo ciudadano americano en el 2008, está casado, tiene 3 hijos y tiene un centro de caridad, la Fundación de Niños David Ortiz, y ayuda a los niños en la República Dominicana y también en las zonas más necesitadas de los Estados Unidos. Además tiene una marca de vino que se llama Vintage Papi, con la que ha recaudado más de $150,000 para obras de caridad. Y así terminamos con la noticia de una ciudad de Boston que se acostó a dormir llorando el pasado 15 de abril y que hoy, 31 de octubre, se levanta aún celebrando por una victoria en un juego de béisbol. Para eso sirve el deporte, definitivamente, para levantar los ánimos, para alegrar corazones. Así me despido, papi, vuelvo contigo al estudio. Que tengas muy buenos días a todos. Para levantar los ánimos y despertar corazones sirve el deporte. Esta hermosa página de Cristina Londoño, tenemos que decir que tiene una carga afectiva indudable, y es que Cristina es alumna egresada de Boston University, donde hizo su carrera de periodismo y ciencia política. Entonces, pues, ahí hay una inocultable carga afectiva. Pero qué hermoso que sea alrededor del deporte como se junten los corazones en los Estados Unidos. Alrededor del deporte, qué cosas maravillosas se hacen. Un país tiene que tomar en serio una política deportiva. Aquí nunca se ha tomado en serio. Se dedican unos pesos más o menos importantes para conseguir que unos muchachos que salieron de la nada, que no tenían con qué comer, lleguen con unas medallas. Pero deporte en los colegios, deporte en los barrios, deporte entre el pueblo colombiano, eso nunca se impulsa. Eso no es un elemento constitutivo de una política oficial. En los Estados Unidos sí. Y miren ustedes, los juegos universitarios en los Estados Unidos son casi una religión, y a veces tienen más demanda y despiertan más pasiones que el deporte profesional. Eso pasa en muchas ocasiones con el fútbol, con el soccer de los universitarios y con el básquetbol universitario. Entonces, aprendamos lecciones de elementos constitutivos de cohesión social, de elementos que ayudan a tener un pueblo distraído, un pueblo que siente fervor por ciertas cosas. Un estudiante universitario en los Estados Unidos siempre seguirá siendo hincha fanático de su equipo de básquetbol, de su equipo de fútbol o de su equipo de fútbol americano. Dije soccer, dije mal. Lo que despierta las pasiones es el fútbol americano. Así pues que Cristina Londoño nos contaba esta hermosa conquista de los Red Sox y esta estrella fulgurante que es David Ortiz Big Papi, un muchachito de República Dominicana, donde dice solamente me van a encontrar arroz y frijoles. Es hoy el héroe de los Estados Unidos y le paga a la sociedad que lo ha recibido así con obras de caridad. Definitivamente hay cosas en el mundo que consuelan en el corazón, que levantan el ánimo, como bien lo decía
Cristina Londoño desde los Estados Unidos. Y en un minuto estaremos con Sonia Lucía Navia de Mosquera, candidata al Senado, que viene desde el departamento de Nariño.